el portal. Esta es una obra que más que todo corresponde al curso de literatura hispanoamericana. Es una obra de México, em, por el autor Fernández de Lizardi, ¿no? Entonces él escribe sobre un personaje que se llama el Periquillo, ¿no? En este caso, el Periquillo Sarniento. Y bueno, pues entonces el ejemplo que está colgado acá corresponde a uno de los fragmentos en esa obra. ¿Ok? Entonces, por eso se los coloqué para que ustedes pudieran pues también comparar con la obra que de hecho se trabajó este comentario literario. Em, Como estamos conociendo un modelo, pues este es como el más cercano, ¿no? No quiere decir que esta es la manera en la que se desarrolla un comentario, ¿ok? Por el contrario, es más que todo ilustrativo. Veamos de qué manera. Primero, no sé si ven en medio, en el primer párrafo, palabras que tienen un paréntesis y una línea de por medio. ¿Ustedes saben, alguno de ustedes sabe por qué esa línea o cómo se llama esa técnica? No, licenciado. ¿No? Esta técnica se llama tachado, ¿ok? O strike through, que se llaman en inglés. La pueden encontrar en su Word, ¿ok? En su programa Docs, a la par de donde está la negrita y la cursiva. Hay un botoncito con una línea. Entonces, la función de esta técnica es que en el proceso de redacción, una de las decisiones más complejas es cuando em, tenemos que decidir qué oraciones, frases o palabras no son pertinentes o simplemente no encajan con lo que se quiere presentar. Es decir, uno empieza a discriminar, ¿no? Em, ¿Cuántas lecturas saben ustedes que se recomienda son necesarias para la revisión de un texto? ¿Será una lectura, dos lecturas o tres lecturas? 3 lecturas. Es correcto, ¿ok? A veces dicen que con dos es suficiente, podría ser, pero realmente se necesita de tres lecturas, ¿ok? Porque en las diferentes pues se aborda eh, sentido del texto, proporción de las oraciones, conexiones, legibilidad, ¿no? Aspectos de forma, estética, ¿no? Y por último, pertinencia, ¿no? Entonces, hay momentos en los que, pues a veces uno no sabe si cierta frase o cierta oración debería ser borrada, especialmente a la hora de entregarlo. Entonces, para quitarles esa preocupación, cuando ustedes estén redactando un párrafo y consideran que hay una parte que no están seguros si vale la pena dejarlo o no, no lo borren, simplemente aplíquenle el tachado y lo dejan tal cual. ¿Ok? Entonces, a la hora de calificarlo, pues yo ya les puedo realimentar y así calibrar pues esa habilidad, ¿no? De poder decidir qué corresponde o qué no corresponde en un párrafo. Otro elemento, pues, enriquecedor de este ejemplo es, pues, la manera en que se redacta con base al título, ¿no? O subtítulo. Em, Hay algunas palabras que posiblemente puedan adaptar, ¿ok? Al texto de ustedes, pero
pues, viendo un ejemplo, pues resulta más fácil, especialmente cuando alguno de los que esté presente, pues jamás había visto un comentario literario antes, ¿ok? O sea, esta por lo menos nos da un aspecto. Y por último, otro elemento valioso de este texto es que en la tercera página cuenta con una tabla donde expresa 10 figuras literarias que encontró en el Periquillo Sarriento en el capítulo 5. Entonces acá pues lo divide en 3 columnas, bueno, 4 para ser más precisos. La primera donde habla del grupo de figura literaria, la segunda para hablar de la figura literaria en sí, la tercera para exponer la cita, ¿no? La parte del texto donde creen que se encuentra esa figura, o sea, que se visualiza lo que la figura dice, y la última para una breve explicación, ¿ok? Entonces, como ven, pues va a ser de mucha utilidad. Y otro texto que les voy a dejar, que posiblemente también pues les sea muy útil, es uno que se utiliza para las clases de técnicas de redacción. Am, Se los publico ahorita en pantalla. Ok. Ok, entonces, como ven, es un texto em, que se basa en la estrategia LEO, que es lectura, escritura y oralidad de la Universidad de los Andes, y tiene por título Cómo estructurar un párrafo. Entonces nos habla de, pues, cuáles son los elementos de un párrafo, nos lo desglosa por secuencias según los significados y también nos indica su función, si es explicativo, comparativo, sintetizador, ejemplificador descriptivo o de contextualización. ¿Ok? Entonces, pues vale la pena leerlo o refrescarlo, ¿ok? Y aplicarlo en la medida de lo posible, ¿ok? También tiene unos ejemplos que nos pueden ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a regresar a la modalidad de playback. Voy a darle play a pedazos de una grabación. Vamos escuchando a través de la grabación las fases, ¿ok? Para redactar un comentario literario y conforme hagamos cambio de fase, pues haremos una pequeña pausa para resolver dudas, inquietudes o comentarios. ¿Ok? Se visualiza en sus pantallas un video, Sí, ¿sí? Ok, entonces vamos con la primera parte y igualmente si hubiera alguna inquietud que les surja y pues se les puede olvidar, la pueden escribir aquí en el chat de Teams y así pues la vemos cuando llegue la pausa. La hoja de ruta que se plantea para cada trabajo literario que desarrollen. Entonces, esto va a ser como un tipo de rutina, ¿no? Que van a empezar a, a conciliar y el hecho de ser una rutina es para que ustedes tengan esa seguridad, ¿no? Que ustedes se sientan pues, con certeza, ¿no? De lo que están haciendo. Máxime que ahora pues todo es virtual, ¿no? Entonces prácticamente solo están escuchando instrucciones o están escuchando pues pautas y de ahí pues
manos a la obra, ¿no? O sea, no hay más como quien dice interactuar con el profesor o sea, se cierra un poco más el canal de comunicación, ¿no? Entonces, creo que si trabajamos estas 5 fases, creo que en algún momento les comenté que pues esto lo vamos a ir haciendo de forma dosificada, ¿verdad? O sea, no quiere decir que ahorita en este primer comentario ustedes van a trabajar ya las 5 fases, sino que van a empezar con 3 y luego en otro comentario le vamos a aumentar a 4 y luego en el tercer comentario le vamos a aumentar a 5, ¿verdad? Entonces en la fase 1, para efectos de comentario, pues aborda todo lo que es la parte de lectura y comprensión. En la fase 2, localizar el texto, situarlo. Ojo con esa palabra que ya habíamos escuchado al inicio. 3, delimitar el argumento y el tema. 4, interacción de forma y contenido. Y 5, conclusiones y valoración final. Bueno, entonces veamos las primeras 3 fases, que es lo que nos concierne el día de hoy. Fase 1. Okay. Erika. Erika es, ¿verdad? ¿O es Erika? Ok. ¿Nos puedes apoyar ahí con la lectura de la diapositiva completa, por favor? Primer fase, leer y comprender el texto propuesto. Es una fase que resulta evidente y que, sin embargo, no se realiza con corrección. A veces hace falta un diccionario y siempre mucha tranquilidad y comprensión. Se puede hacer una primera lectura comprensiva y otra posterior para anotar o subrayar los elementos que quieras resaltar, las sensaciones que te produce o simplemente los errores que puedas detectar. Cuando estés seguro de que has comprendido el texto, puedes pasar a la siguiente fase. Ok, gracias. Entonces, esta primera fase, que a veces se asume que el solo hecho de ponerme a leer ya completé la primera fase. En realidad es un poquito más que eso. Primero porque el hábito de pues investigar, ¿no? Todo aquello que no entendemos a veces no está, o sea, no lo tenemos. Entonces, tal vez no quiere decir que ahorita a la mano van a tener un diccionario físico, ¿no? Así en papel, como antes. Pero sí tienen a mano, a su acceso, ¿no? Al alcance, la web, pues, la internet, y entonces ahí pueden, pues, indagar, ¿no? ¿Qué significará esta palabra que estoy leyendo y no comprendo? Otra cuestión es tener paciencia, ¿no? Hacer las cosas pues con tranquilidad, irlo comprendiendo. Esto es como cuando, o bueno, se debe ver de esta forma, ¿no? Como cuando uno va a tomar su almuerzo, no sé, o el desayuno, pero no ese almuerzo o desayuno para llevar, ¿no? Y me lo voy comiendo en el carro, ¿va? O solo le doy un bocadito, sino es pues involucrar todos los sentidos a la hora de comer, ir probando cada, pues, no sé, cada parte de lo que está en el plato, una porción sólida, luego un poco de líquido, ¿no? La bebida, saborearlo, ¿ya? Entonces, ese mismo proceso tiene que suceder también en la lectura. Solo pasarle por encima no, no nos va a dejar pues más allá de una comprensión global. Y adicionalmente, pues
Ya viene toda la parte técnica, ¿no? Que tiene que ver con hacer anotaciones, subrayar todo aquello que nos pueda servir o resaltar las partes importantes. Aterrizar, ¿no? Lo que nos hace sentir, lo que nos hace pensar. A veces hay pues, estudiantes que les gusta más enfocarse en, le encontré un error al texto o esto, pues, lo escribió de una forma pues, debatible, ¿no? Al autor y cosas así. O sea, eso también es válido. Pero lo importante es encontrarlo, ¿no? Y marcarlo. Y hasta que eso tome lugar, entonces ya podemos decir que se ha leído, se ha comprendido el texto, ya podemos hablar de otra fase para efectos del comentario. Entonces, vamos a ver, le voy a preguntar al siguiente compañero que está de participantes. Se desapareció ahorita, acaba en el drop. Pero acá dice Gloria. Te pregunto, Gloria, si tú, por ejemplo, ahorita tuvieras que trabajar un pequeño comentario literario sobre las leyendas de Guatemala, ¿no? Y tal vez te interesó, no sé, El Cadejo, ¿no? Que es la versión leyenda de Firulais. ¿Cómo trabajarías esta primera fase si tuvieras que trabajar ese texto y demostrar que sí cumpliste con esta primera fase? Híjole, para mí sería como que algo complicado para empezar. Ya, ¿En qué sentido? Sí, porque o sea, sí me sé la historia, pero al momento de tratar de pasarlo, como lo dijo, a un texto, es un poco difícil. O sea, tratar de como colocar las palabras precisas o la información precisa que se necesita para formar, para hacer la primera fase. Ok, pero digamos, para esta etapa, ¿qué ya tuviste que haber logrado a la hora de enfrentar el texto? Por ejemplo, si te topaste con palabras que no conoces, ¿qué tuviste que haber hecho ya? Buscar información, ya sea en el diccionario o en internet, o en algún libro, acerca de la palabra para poder comprender y entender lo que quiso decir o referirse a. ¿Y cómo haces para retener, por ejemplo, las partes interesantes del texto? Yo creo que en este caso, para mi parte, es subrayar. Muy bien. Para tener las partes interesantes del texto y para que vea que realmente eso es lo que dio a entender. Ok, muy bien. Y hay un tercer elemento que quiero que agreguemos a la hora de llevar adelante esta primera fase. Y la vamos a experimentar juntos y tú mismo después me das tus conclusiones. Entonces, te voy a mostrar ahorita otra pestaña y imagínate que ahorita estás leyendo la leyenda, ¿no? Del Cadejo y en tu mente pues van cruzando las siguientes palabras. Y asoma por las vegas el Cadejo, que roba mozas de trenzas largas y hace ñudos en las crines de los caballos. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente al haber interactuado con estos versos? Para empezar fue algo como que complicado porque y asoma por las vegas.
creo que lo podría asimilar con ventanas. Ujú. El cadejo, que roba mozas, que roba señoritas de trenzas largas y hace nudos, hace, creo que también trenzas también Ujú, en la ujú. cola de los caballos. Ajá. Entonces, a ti te deja más que todo un pensamiento, ¿no? De las ventanas, las cosas que Ajá. hace posibles, ¿ya? Sí. Y como sensación, ¿qué sentiste cuando, digamos, leíste esto? De miedo. Ok, miedo o también puede ser intriga, ¿no? Sí, bastante. ¿Ya? Bueno, pues eso que tú ahorita experimentaste es lo que cada uno de ustedes debe hacer también a la hora de trabajar un texto, ¿ya? Cada parte o cada fragmento de un texto que ustedes lean y les cause, pues, los haga sentir algo, ¿no? O los haga pensar algo en concreto, es bueno anotarlo, ¿ok? Porque si no lo anotan, se les va a olvidar, ¿ya? Y además, todo eso que ustedes van anotando es materia prima para el comentario literario, ¿ya? O sea, eso nos va a ayudar más adelante, ¿no? Entonces, este es el tercer elemento que quería que lo experimentáramos ahorita así en vivo, ¿no? Y luego pues lo pongan en práctica ustedes en sus respectivos relatos, ¿no? Entonces regresemos a los apuntes. Okay. Entonces, una vez tengamos lo que hemos discutido ahorita en los últimos minutos, pues podemos ya dar por satisfecha la primera fase. Pasemos. Ok. Según lo que vieron en el video, dudas, inquietudes, comentarios respecto a la fase 1. No, licenciado. ¿No? ¿Continuamos? Ok. Vamos para la fase 2. Licenciado, no se escucha. Rutina estricta. Presentación del fragmento, situación del fragmento en la obra, situación de la obra en el autor, situación del autor y de la obra en su época, género y subgénero literario de la obra a la que pertenece el fragmento con alguna alusión a su posible originalidad. Ok, bueno, gracias. Entonces aquí, como ven, ya entramos a esa palabra de situar, ¿no? Y para hacerlo, vamos a, como cuando se hace un examen de laboratorio, ¿no? Vamos a tomar una pequeña muestra del texto. Esa muestra, llamémosle entre comillas fragmento,
Y a través de ese fragmento vamos a plantear pues todo aquello que podamos argumentar sobre la obra, ¿no? Entonces, con ese pequeño fragmento, pues también podemos discernir, ¿no? La relación de la obra con el autor. Podemos también discernir la relación del autor y la época en la que se presenta la obra, o sea, tanto la época en la que se publica como la época de la que trata. Recuerden que no necesariamente una obra es contemporánea. A veces el escritor, pues, como que viaja en el tiempo, ¿no? Ya sea en el pasado o a futuro. Y una vez de situar la obra a partir de fragmentos o fragmentos, las atribuciones del autor o cómo se visualiza el autor en la obra, pues tenemos que aterrizar en qué género podemos clasificar el texto que leímos y el grado de originalidad, ¿no? Grado de originalidad me refiero a que, por ejemplo, si el texto es de ciencia ficción, es de ciencia ficción, ¿ya? No es un texto ahí que es como una cuestión híbrida entre aventuras tipo Indiana Jones con ciencia ficción y Guerra de las Galaxias. O sea, es no es auténtico, ya tiene muchas mezclas, ¿no? Bueno, a partir de esta segunda fase pregunto, ¿para qué creen que nos sirve situar o localizar el texto? ¿Para qué nos ayuda eso? Creo que más o menos es para la idea principal, siento yo. ¿Okay? Sí, para la idea principal o secundaria, y adicional a eso nos da un marco. ¿Okay? O sea, nosotros mismos definimos las líneas delimitorias del comentario. ¿Ya? Recuerden que como esto lo van a trabajar solos, entonces ustedes también tienen que tener una especie de brújula que los oriente y no se pierdan, ¿no? Para dónde van. Entonces, al tener ese marco, pues también ustedes tienen definido pues, qué están tratando, ¿ya? Y cualquier cosa que se les salga del canasto, pues ya es como una alerta, ¿no? Voy a repensar esto que dije porque tal vez se me está yendo la cuestión para otro lado. Entonces, eso es en esencia la segunda fase. Y la tercera fase Ok, entonces completada la segunda fase, ¿habrá alguna duda, inquietud, comentario? No, licenciado. No, bueno, entonces terminamos con la tercera fase de cómo se redacta un comentario literario. Ok, vamos a pedirle por favor a Jessy que nos lea la diapositiva de la tercera fase, por favor. Sí. Tercera frase. Delimitar el argumento y el tema. Se trata de un primer acercamiento al significado del fragmento. Escogido, entre otras estrategias, se puede utilizar. Indicar el argumento del fragmento, situándolo en la narración general de los acontecimientos.
Indicar el tema del fragmento, es decir, el significado que el autor quiere darle a su obra. Indicar si se trata de un tema que tenga otras referencias o resulte tópico. A, en la literatura. B, en un movimiento o época. Y o C, en el autor. Ok, muy bien, gracias. Bueno. Para elegir, para levantar un argumento a partir de un fragmento del texto, necesitamos pues ideas, ¿no? o premisas que lo refuercen. Porque si no validamos la estructura, o sea, si no persuadimos la estructura que tenemos frente, pues se nos puede caer todo el comentario literario. Entonces, por eso, pues, tal vez no estoy hablando así como el argumento deductivo, ¿no? Que necesitamos cifras, datos, hechos, ¿ya? Entonces no me refiero a eso, pero sí me refiero a el sustento, ¿no? O sea, ¿en qué consideran ustedes que se sostiene la obra que leyeron? O sea, ¿cuáles son sus verdades, por así decirlo, sus premisas? Y una vez que tengamos ese argumento, también ya podemos pues, plantear cuál es el posible tema, la temática que está abordando el escritor, para efectos del significado, que hablamos al inicio, y pues un texto generalmente va a tener más referencias, ¿no? Va a tener más intertextualidad. Entonces, cualquier otro elemento que ustedes encuentren en la literatura en general o de otros autores, igualmente si pueden encontrar que resulta que hay un movimiento literario al cual el escritor era afín, ¿no? O la obra tiene esas características que, por ejemplo, ¿no? Son propias del movimiento Sacherty, ¿ya? Entonces, eso lo pueden enunciar en esta parte, ¿no? En la tercera fase. Al igual que, pues, no sé, si encuentran algún material adicional a la biografía que trabajen del autor, ¿no? Recuerden que por eso también hicimos un ensayo, ¿no? Con la biografía de Gómez Carrillo, porque así cada uno de ustedes, cuando les toque pues, el texto que van a abordar, también busquen su propia referencia biográfica, ¿no? O sea, que encuentren un punto de apoyo en una biografía que les dé luces, ¿no? Para dónde va el texto en cuanto a la vida del autor. Bueno, dicho esto, pues ya llegamos a la tercera fase. Ahora, hay otro documento que quiero que miremos antes de continuar. Y lo voy a mostrar ahorita en pantalla. Ok. Con este documento Docs, con este Word que ven en pantalla, pues esta es la rúbrica de el comentario de texto literario del módulo 1, o pues el comentario número 1, llamémosle así. Y como se dan cuenta acá, pues en la leyenda, ¿no? En lo que se propone esta actividad, pues dice que es un ejercicio de desarrollo de un texto literario
énfasis en la fase 1, leer y comprender el texto propuesto. Fase 2, localizar el texto. Y fase 3, delimitar el argumento y tema más uso de figuras retóricas. Entonces, en relación a lo que hemos visto ahorita en los apuntes de cómo desarrollar un texto literario, pues ya abordamos lo necesario, ¿no? O sea, ahorita ustedes ya tienen una noción de cómo preparar el primer comentario literario. Eso quiere decir que ahorita continúo, regresando a los apuntes. Si ahorita continúo y nos vamos a la cuarta fase, pues ya no corresponde, ¿okay? Porque esto ya sería para otro comentario. Entonces, en ese sentido, pues, esta cuarta fase la vamos a ver en otra lección, ¿okay? Tanto la parte 1 como la parte 2 y la parte 3. Igualmente la quinta fase, ¿okay? La vamos a ver en otro momento. Lo que sí me interesa para terminar los apuntes es lo siguiente. Dice, el beneficio de conseguir una fuente de autores literarios guatemaltecos de apoyo para trabajos de textos. Para trabajar comentarios literarios hay otra herramienta más, aparte de su instrumento de figuras literarias y de estos apuntes, que se llama Diccionario de Autores Literarios de Guatemala. Entonces, es opcional, pero si alguno de ustedes puede afianzarse de este tipo de textos en la internet o físico, pues les va a ayudar, porque este tipo de diccionarios, pues, para empezar, tiene a todos los autores guatemaltecos. Y por otro lado, pues, como que define o demarca las características de ese autor y qué pueden encontrar de él en su texto, ¿no? O sea, les da ciertos como, ¿cómo llamarle? Como el estilo, ¿no? del autor que se puede encontrar. Y aparte, pues también una como recopilación de sus obras, ¿no? ¿Qué obras publicó? Entonces, este tipo de herramienta, pues sería ideal si pueden tener algo parecido. Y otro texto que también les puedo recomendar es uno que se llama Autores Literarios Centroamericanos. Aquí pues ya aborda de todo el Istmo, pero me interesa sobre todo la parte 3, ¿no? Que es sobre Guatemala. Entonces igual, en este compendio pues, ustedes pueden encontrar como que mini biografías de los autores. Y además, pues, algo que ofrece este recurso, que no ofrece los demás, es que pueden ver a otros autores que son como afines, que fueron muy cercanos a este otro autor. O sea, si están viendo un autor en concreto, les muestra otros que también, digamos, iban en la misma línea. Entonces, pues, pienso que estas herramientas enriquecen, ¿no? Son opcionales, pero si las pueden usar o conseguir, considérenlas. ¿Okay? Entonces, hasta ahí dejamos el tema de los apuntes y regresamos a la rúbrica. Ok, en la rúbrica pues ya hablamos de que para el comentario 1 van a trabajar 3 fases más figuras literarias. Ahora hablemos un poco de qué se refiere con esto del uso de figuras literarias. Nos vamos hasta el punto 5, donde dice uso del diccionario de figuras partiendo de las 40 básicas del curso y otras, opcional. Debe ser visible, 1, el tipo de figura, 2, la figura retórica que se propone y en qué parte se encontró en el texto, y 3, una breve explicación de por qué.
Para que ustedes visualicen qué es lo que se espera del trabajo. Cada comentario literario va a consistir de pues, una carátula, luego una o dos páginas donde ustedes desarrollen la fase 1, fase 2, fase 3, y una tercera o cuarta página donde ustedes puedan presentar una tablita de 3 columnas dividida en 5 a 10, entre 5 a 10 líneas. Digo 5 a 10 porque a veces hay textos donde las figuras literarias como que solo se repiten. Entonces, pues, la idea es presentar diferentes tipos de figuras literarias, no presentar, y aquí tengo una de esta, y aquí repito otra de esta, y aquí repito otra de la misma. O sea, eso no enriquece, ¿no? Sino que la riqueza está en encontrar la diversidad posible de figuras que tiene el texto. Entonces, hay textos donde van a encontrar fácilmente 10 figuras retóricas y hay textos que a lo mucho llegan a 5. ¿No? Entonces, entre 5 y 10, ese es el rango. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, en la primera columna, ustedes colocarían el tipo de figura que creen que encontraron. Luego, escriben la figura que se propone. ¿Okay? O sea, transcriben literalmente lo que encontraron en el texto y en qué parte. O sea, ustedes dicen, bueno, en la página tal de este texto encontré tal fragmento. Entonces, en la tercera columna, dan una breve explicación de por qué ustedes consideran de que ese fragmento se ajusta a la interpretación de la figura que están discutiendo. O sea, pensemos, por ejemplo, que ustedes encontraron en el texto que estaban leyendo una figura literaria de abusión, ¿no? Abusión se conoce también como catacresis, ¿no? Y entonces pues ustedes toman el fragmento del texto, ¿no? Lo ponen ahí literalmente, que lo encontraron en la página 10, supongamos. Y entonces explican, bueno, este fragmento lo estoy citando porque aquí encuentro que el autor le gusta, por ejemplo, nombrar cosas de una realidad de la cual carece. Entonces, pues según la figura de la catacresis, ¿no? De la abusión, pues son esas cuestiones que se personifican o se zoomorfican, ¿ya? Por ejemplo, si encontramos algo que tiene una cualidad humana en un objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, ese cuello de la botella. Entonces, ahí explican por qué creen que entonces se ajusta a esa nominación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que compondría un comentario literario para efectos del primero. Para ello, pues van a tener esta matriz, esta rúbrica la van a tener también para trabajar. Acá pues pueden ver cómo es que se va a evaluar. O sea, la rúbrica pues ustedes pueden obtener un total de 10 puntos y una vez eso sea obtenido, entonces ya se divide entre 2 y sale la nota que se contempla para esta primera entrega.